Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora en una nueva lectura de Uno de cada estantería en vivo. Saludamos a las personas que nos ven a través de esta emisión de Twitch en vivo y en directo. Y también saludamos a las personas que nos ven en diferido a través de los videos que se suben a YouTube con estas mismas lecturas. Asimismo, saludamos a nuestra creadora y directora de este espacio literario, Kathleen Arenas. Hola, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todas las personas que nos ven. ¿Cómo estás en esta tarde de viernes? Muy bien, listo para una nueva lectura y para conversar contigo y con las personas que nos acompañan a través del chat. Claro que sí, cuéntanos qué vamos a leer hoy. Bueno, para hoy tenemos, para hoy viernes de fin de semana, tenemos un cuento muy tranquilito, nada de lo que hemos venido leyendo de terror y cosas así extrañas. Vamos a leer un cuento popular ruso, que es una historia, es muy famosa en Rusia. Es como el Juanito y las habichuelas mágicas de Rusia. Y Ujú. se llama El pájaro de fuego. Oh, ok, bueno, no, cuando quieras. Bueno, pues antes de iniciar, le recordamos a las personas que nos están viendo en vivo a través de Twitch que nos pueden compartir sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones con respecto a estas lecturas o a otras que ustedes quieran comentar a través del chat. Si conocen esta historia o conocen alguna similar, también nos pueden contar en el chat para nosotros pues saber y compartir esos conocimientos entre todos. Mm, Les cuento que, bueno, esta historia es... son cuentos como si como serían los cuentos de pronto los cuentos de los hermanos Grimm o los cuentos de Andersen, pero en la literatura rusa son cuentos populares hasta donde yo sé, pues al menos en la edición que yo los leí la primera vez, no registraba un autor, entonces si son de algún autor en específico y nuestra audiencia lo conoce, también sería interesante que nos contaran porque hasta donde yo sé son como historias populares, son historias del folclore ruso Ujú. que pues pueden tener variaciones dependiendo de quién las cuente, pero en principio eso dependerá mucho de la edición que ustedes consulten. Y si quieren Ujú. consultar una edición de este cuento y otros cuentos rusos que por lo general vienen acompañados como Basilisa la Hermosa o Ujú. eh, el otro, no me acuerdo cómo se llama, son como 4 o 5 cuentos que siempre vienen acompañados, historias populares rusas. Ujú. Hace unos meses, creo que ya hace unos años, teniendo en cuenta todo lo de la pandemia, la editorial Libros del Zorro Rojo sacó una edición muy bonita, ilustrada, de estos cuentos populares. Entonces, si les interesa y si los quieren conocer, los invitamos a que adquieran o a que consigan esta edición del Zorro Rojo, editorial Zorro Rojo, que es muy bonita, es una edición muy bonita. La que yo leí y bueno, ahorita más después de la lectura les cuento un poquito más de eso. Era una edición muy viejita, yo la verdad no recuerdo, creo que ese libro ya ni siquiera está por aquí en mi casa. Era una edición bien viejita. Y pues son unos cuentos muy chéveres, entonces espero que les guste. Sin más introducciones, aquí está el cuento de El pájaro de fuego. En cierto reino vivía el zar Berendei con sus 3 hijos, los zareviches Piotr, Vasily e Iván. Poseía el zar un hermoso jardín con un manzano que daba frutos de oro. El zar cuidaba mucho de este manzano. Contaba las manzanas todas las noches y volvía a contarlas todas las mañanas. Y una vez advirtió que durante la noche alguien había entrado en el jardín, pues faltaba una manzana. Lo mismo comenzó a suceder noche tras noche. El zar puso guardias en el jardín, pero nadie podía descubrir al ladrón. Triste, el zar dejó de comer y de beber, perdió la tranquilidad y el sueño. Sus hijos le decían para consolarle: no te apenes, querido padre, nosotros mismos guardaremos el jardín.
Piotr, el hijo mayor, dijo: «Hoy me toca a mí vigilar el jardín». Al anochecer fue a cumplir su cometido, pero por más vueltas que dio arriba y abajo no descubrió a nadie. Entonces se tumbó en la hierba y se quedó dormido. Cuando despertó faltaban varias manzanas de oro. Temprano en la mañana el zar llamó al zarevich Piotr. «¿Me traes buenas noticias? ¿Has descubierto al ladrón?» «No, querido padre, en toda la noche no he dormido, no he pegado un ojo, pero no he visto a nadie». A la noche siguiente fue el zarevich Vasili a guardar el jardín y también se durmió. Por la mañana faltaban más manzanas de oro. «Hijo mío», le preguntó el zar, «¿has visto al ladrón?» «No, padre, he estado al acecho, no he cerrado los ojos, pero no he visto a nadie». Le tocó al hermano menor, el zarevich Iván, hacer la guardia en el jardín. Por miedo a quedarse dormido no se atrevía ni a sentarse. Si sentía sueño, se lavaba con el rocío que bañaba la hierba y reanudaba la vigilancia. A eso de la medianoche un gran resplandor iluminó el jardín como en pleno día. El zarevich vio que un pájaro de fuego estaba posado en una rama del manzano y picoteaba las manzanas de oro. Iván se acercó sigiloso al manzano y asió de la cola al ave, pero el pájaro de fuego se debatió con tanta fuerza que logró escapar, dejando en la mano del zarevich una pluma de su cola. A la mañana siguiente, el zarevich Iván se presentó ante su padre. El zar le preguntó: «Di, querido Iván, ¿has visto al ladrón?» «No lo he atrapado, querido padre, pero sé ya quién comete fechorías en vuestro jardín. Aquí tienes un recuerdo del ladrón. Es el pájaro de fuego». Tomó el zar la pluma y recobró el apetito y el buen humor. Pero he aquí que una mañana se levantó con el pensamiento puesto en el pájaro de fuego. Llamó a sus hijos y les dijo: «Queridos hijos, ¿por qué no vais a recorrer el mundo hasta encontrar al pájaro de fuego? Si no lo hacéis así, cualquier día volverá por aquí a robarme mis manzanas». Los hijos se inclinaron ante su padre, ensillaron briosos corceles y se pusieron en camino, cada uno en una dirección. El zarevich Iván cabalgó mucho tiempo y llegó a una encrucijada. Allí, en un mojón de piedra, estaba escrito: «Aquel que siga por el camino de en medio sufrirá frío y hambre. El que coja el de la derecha saldrá sano y salvo, pero perderá su caballo. Y el que vaya por el de la izquierda será asesinado, pero su caballo vivirá». Tras reflexionar un instante, el zarevich Iván tomó por el camino de la derecha. Cabalgó durante 3 días y llegó a un bosque grande y sombrío. De pronto, un lobo gris le salió al encuentro. Sin dar tiempo a que el zarevich desenvainara la espada, el lobo degolló a su caballo y desapareció en la espesura. Quedó Iván muy entristecido. ¿A dónde podría ir sin el caballo? En fin, se dijo, iré a pie. Caminó el zarevich Iván hasta que se sintió invadido de un cansancio mortal. Apenas se había dejado caer agotado sobre un tronco cuando un gran lobo gris surgió del bosque. «¿Por qué, zarevich Iván, te veo tan triste, tan abatido?», preguntó el lobo. «¿Cómo no voy a estarlo, lobo gris? Me he quedado sin mi buen caballo». «Tú fuiste quien escogió este camino. Sin embargo, me da pena verte tan cabizbajo. Dime, ¿qué te lleva tan lejos? ¿A dónde vas?». «Mi padre, el zar Berendei, me ha enviado a recorrer el mundo en busca del pájaro de fuego». «En tu buen caballo no hubieras encontrado el pájaro de fuego en 3 años. Solo yo sé dónde anida y solo yo puedo ayudarte a atraparlo. En fin, ya que me he comido tu caballo, te serviré fielmente. Monta en mi lomo y sujétate con fuerza». El zarevich Iván obedeció y el lobo salió disparado, cruzando como una exhalación los bosques y los lagos. Por fin llegaron a una fortaleza de altas murallas. El lobo se detuvo y dijo: «Escúchame, Iván Zarevich, y recuerda bien lo que te digo. Salta a la muralla y no tengas miedo, que toda la guardia está durmiendo. En un palacete verás una ventana en la que hay una jaula de oro con el pájaro de fuego. Toma el pájaro y guárdalo en el seno, pero ten cuidado de no tocar la jaula o te sucederá una gran desgracia».
Saltó el zarevich Iván la muralla y vio el palacete en cuya ventana descansaba la jaula de oro con el pájaro de fuego. Tomó el ave y la ocultó en el seno, pero quedó encandilado mirando la jaula. En su corazón se encendió la codicia. ¿Acaso puedo dejar aquí una jaula tan preciosa? Se dijo. Olvidó el zarevich lo que le había advertido el lobo y tendió la mano hacia la jaula. Pero en cuanto sus dedos la rozaron, sonaron en toda la fortaleza clarines y tambores. La guardia se despertó, apresó al zarevich Iván y lo llevó ante el zar Afrón. El zar Afrón montó en cólera y preguntó al zarevich Iván: ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿De qué padre eres tú, hijo? Me llamo Iván Zarevich, hijo del zar Berendei. Tu pájaro de fuego acostumbra robar las manzanas de oro del jardín de mi padre. Entonces él me envió a buscarlo y atraparlo. ¡Qué vergüenza! El hijo de un zar metido a ladrón. Si hubieras venido honradamente y me lo hubieras pedido, te lo habría dado, movido por el aprecio que tengo a tu padre. Aunque mira, si me prestas un servicio, te perdonaré e incluso te daré el pájaro de fuego. Pero tendrás que cruzar los 29 países hasta llegar al 30, donde reina el zar Kuzmán, y traerme su caballo de crines de oro. Muy triste regresó el zarevich Iván a donde le estaba esperando el lobo gris. El lobo le reprochó: ¿No te dije que no tocaras la jaula? ¿Por qué no me hiciste caso? Perdóname, por favor, perdóname, lobo gris. Monta. Enganchado al carro, no te quejes de la carga. De nuevo corrió el lobo más veloz que el viento, llevando encima al zarevich Iván. En poquísimo tiempo llegaron a la fortaleza del zar Kuzmán. El lobo se detuvo y dijo: Salta el muro, zarevich Iván. La guardia está durmiendo. Ve a la cuadra y saca de allí el caballo, pero ten buen cuidado de no tocar la brida o volverá a sucederte una gran desgracia. Saltó el zarevich Iván el muro, aprovechando que la guardia estaba durmiendo. Se introdujo en la cuadra y atrapó el caballo de crines de oro. Iba ya a partir cuando vio la brida de oro que colgaba de la pared y se dijo: ¿Cómo voy a llevarme el caballo sin la brida? ¡Y es tan hermosa! Pero en cuanto tocó el zarevich la brida, al instante sonaron en la fortaleza clarines y tambores. La guardia se despertó, apresó al zarevich y lo llevó ante el zar Kuzmán. ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿De qué padre eres hijo? Soy el zarevich Iván, hijo del zar Berendei. ¿Y no se te ha ocurrido nada mejor que robar un caballo? Pero si eso no lo haría un simple mujik. Si hubieras venido a mi encuentro honradamente, yo, por respeto a tu padre, te hubiera regalado mi caballo. En fin, zarevich Iván, te perdonaré si me prestas un servicio. El zar Dalmat tiene una hija que se llama Helena la Hermosa. Ráptala, tráela aquí y te daré el caballo de crines de oro con su brida. Más triste todavía que antes, regresó el zarevich Iván a donde le estaba esperando el lobo. No te dije, zarevich Iván, le reprochó el lobo, que no tocaras la brida. ¿Por qué no me has hecho caso? Yo me desvivo por servirte y tú lo echas todo a perder. Perdóname, te lo suplico, perdóname, lobo gris. En fin, monta sobre mi lomo. Y el lobo gris partió veloz como el viento. En poco tiempo llegaron al reino del zar Dalmat. En el jardín de la fortaleza paseaba Helena la Hermosa, acompañada de sus ayas y criadas. El lobo gris dijo: Esta vez, zarevich, iré yo mismo a buscar a la princesa. Tú emprende el regreso, que pronto te daré alcance. Emprendió el zarevich Iván el regreso y el lobo gris saltó el muro y se introdujo en el jardín. Se agazapó al pie de un arbusto y vio que Helena la Hermosa salía al jardín con sus fieles servidoras. Helena estuvo un buen rato paseando y en cuanto quedó un poco a la zaga de sus ayas y criadas, el lobo la asió de sus ropas, se la echó al lomo y huyó con ella. Iba el zarevich Iván por el camino y de pronto vio que el lobo, llevando a Helena la Hermosa, le daba alcance. El zarevich Iván se puso muy contento. «Monta sin pérdida de tiempo», gritó el lobo. «Van a perseguirnos». El lobo corría veloz, cruzando como una exhalación bosques, ríos y lagos. Por fin llegó con Helena la Hermosa y el zarevich Iván al reino del zar Kuzmán. Preguntó el lobo: «¿Por qué te veo tan triste y abatido, zarevich Iván?» ¿Cómo quieres que no esté triste, lobo gris?
Amo a Helena la Hermosa con todo mi corazón. ¿Acaso puedo cambiarla por un caballo? El lobo gris le respondió: No te separaré de tu amada. Voy a transformarme en Helena la Hermosa y tú me entregarás al zar Kuzmán. Mientras, la princesa te aguardará en este bosque y cuando tengas el caballo de crines de oro vendrás a buscarla. Partid enseguida los dos, que yo me reuniré con vosotros un poco más tarde. Escondieron a Helena en una cabaña que había en medio del bosque. El lobo dio una voltereta y quedó convertido en Helena la Hermosa. El zarevich Iván lo llevó ante el zar Kuzmán. El zar se alegró mucho y dio las gracias al zarevich diciéndole: Te agradezco mucho, Iván Zarevich, que me hayas traído la novia. Toma el caballo de crines de oro con su brida. Montó el zarevich Iván al lomo del caballo y fue en busca de Helena la Hermosa. La sentó a la grupa del corcel y se dirigió al reino del zar Afrón. Mientras el zar Kuzmán se casaba, el festín se prolongó hasta altas horas de la noche. Cuando se hizo la hora de dormir, el zar llevó a Helena la Hermosa a su habitación, pero en cuanto se acostó a su lado, vio que el lugar de su joven esposa estaba ocupado por un lobo. El zar, espantado, se cayó de la cama y el lobo huyó. Dio el lobo gris alcance al zarevich Iván y le dijo: Súbete a mi lomo, déjale el caballo a la princesa. Cuando llegaron al reino del zar Afrón, el lobo preguntó: ¿Por qué te veo tan pensativo, zarevich Iván? ¿Cómo quieres que no lo esté? Me da pena separarme de un tesoro como el caballo de crines de oro. Me da pena cambiarlo por el pájaro de fuego. No te apenes, yo te ayudaré. Llegaron al reino del zar Afrón y el lobo dijo: Oculta a Helena la Hermosa y al caballo. Yo me convertiré en el corcel de crines de oro y tú me llevarás ante el zar Afrón. Ocultaron a Helena la Hermosa y al caballo en el bosque. El lobo gris dio una voltereta y se convirtió en el caballo de crines de oro. El zarevich lo llevó ante el zar Afrón. Al verlos, el zar se alegró muchísimo. Salió a recibirlos y los condujo al palacio. Entregó a Iván el pájaro de fuego en su jaula de oro. El zarevich Iván regresó al bosque, montó a Helena la Hermosa en el caballo de crines de oro, tomó la preciosa jaula con el pájaro de fuego y se dirigió al reino de su padre. Entretanto, el zar Afrón quiso probar el caballo y organizó una cacería. En el bosque, los cazadores se lanzaron tras las huellas de un zorro. El caballo de crines de oro galopaba veloz y dejó atrás a todos los demás. El caballo se encabritó, el zar saltó de la silla y cayó de cabeza en un cenagal. En lugar de un caballo con las crines de oro, fue un lobo gris el que se dio a la fuga. Cuando levantaron al zar y lo limpiaron, el lobo había desaparecido. Fue el lobo gris a reunirse con el zarevich Iván y le hizo montar en su lomo. Al llegar al lugar donde se habían encontrado por primera vez, el lobo gris dijo: Aquí degollé a tu caballo, Iván Zarevich. Despidámonos, yo no puedo ir más allá. El zarevich Iván echó pie a tierra, hizo 3 profundas reverencias al lobo gris y le dio las gracias con mucho respeto. El lobo gris le dijo: No te despidas de mí para siempre, zarevich, que todavía he de serte útil. ¿Cómo vas a serme útil si ya se han cumplido todos mis deseos?, pensó el zarevich Iván. Luego montó a lomos del caballo de crines de oro y prosiguió su camino con Helena la Hermosa y el pájaro de fuego. Poco antes de llegar a los dominios del zar Berendei, el zarevich se le ocurrió descansar un rato. Llevaban consigo un poco de pan, lo comieron, bebieron agua de un manantial, se echaron sobre la hierba y enseguida se durmieron. En cuanto el zarevich Iván se quedó dormido, llegaron al paraje aquel sus hermanos mayores. Los zareviches Piotr y Vasili regresaban al palacio de su padre con las manos vacías. Al ver que su hermano menor, Iván, lo había conseguido todo, enloquecieron de envidia. Matemos a Iván y todo será nuestro, dijeron. Y he aquí que desenvainaron sus espadas y cortaron la cabeza al zarevich Iván. Helena la Hermosa se despertó. La princesa se asustó mucho al ver muerto al zarevich Iván y rompió a llorar amargamente. Piotr Zarevich apoyó la punta de su espada sobre el corazón de Helena la Hermosa y le dijo: No se te ocurra decir una palabra. Ahora te conduciremos a presencia del zar, nuestro padre, y le dirás que hemos sido nosotros quienes te hemos conquistado. A ti, al caballo de crines de oro y al pájaro de fuego.
Si no prometes hacerlo así, te mato ahora mismo. Helena la Hermosa tuvo miedo de morir y juró todo lo que le pidieron. Los hermanos echaron entonces a suertes para decidir quién se quedaría con la hermosa princesa y quién se quedaría con el caballo de las crines de oro. El resultado fue que la princesa sería para Piotr Zarevich y el caballo de las crines de oro para Vasily Zarevich. Y llevando consigo el pájaro de fuego, se pusieron en camino rumbo al palacio de su padre, el zar Berendey. El zarevich Iván yacía muerto en el valle y los cuervos revoloteaban sobre su cuerpo. Entonces salió del bosque el lobo gris y apresó a un cuervo y a su corbato. Vuela, cuervo, en busca de agua de la vida y agua de la muerte. Si las traes, soltaré a tu corbato. Viendo que no tenía otra salida, el cuervo levantó el vuelo y el lobo quedó sujetando al corbato. No se sabe si fue mucho o poco el tiempo que estuvo volando el cuervo. Lo que sí se sabe es que trajo el agua de la vida y el agua de la muerte. El lobo cogió al pequeño cuervo y lo partió en dos. Después unió las dos mitades y las roció con el agua de la muerte y las dos mitades se unieron. El lobo las roció con el agua de la vida y el pájaro graznó y alzó el vuelo. El lobo gris colocó la cabeza de Iván Zarevich sobre su cuello y la roció con el agua de la muerte. El cuerpo se soldó de inmediato. Lo roció con agua de la vida e Iván Zarevich bostezó, se despertó y dijo: «¡Cuán profundamente dormía!». «Tan profundamente», le dijo el lobo gris, «que de no ser por mí no te hubieras despertado nunca. Tus hermanos te mataron y se llevaron a Helena la Hermosa, al caballo de crines de oro y al pájaro de fuego. Monta en mí sin pérdida de tiempo». El zarevich Iván montó a lomos del lobo gris y se dirigieron a toda velocidad hacia el reino del zar Berendey hasta llegar a la ciudad principal. El zarevich Iván se apeó del lobo gris, despidiéndose de él para siempre. Cuando llegó al palacio, se encontró con que su hermano mayor, Piotr Zarevich, se había casado con Helena la Hermosa, y después de la ceremonia presidía el banquete de esponsales. Iván Zarevich entró en la sala. Helena la Hermosa corrió a él en cuanto lo vio y dijo: «Mi prometido es este, el zarevich Iván, y no ese malvado que está sentado a la mesa». Al descubrir la verdad, el zar Berendey montó en terrible cólera e hizo encerrar a los zareviches Piotr y Vasily en una mazmorra. El zarevich Iván se casó con Helena la Hermosa y vivieron muchos años felices, tan unidos que no podían pasar ni un minuto el uno sin el otro. ¿Qué te pareció este cuento? ¡Ay, hermoso! Eh, Felicitaciones al lobo porque hizo todo lo que tenía que hacer. Y al Zarevich Iván eso le pasa por desobediente. Total, sí. Cuéntanos por qué decidiste traernos este cuento hoy. Bueno, pues como les estaba diciendo antes, estos cuentos los conocí por una edición que había aquí en mi casa, un libro muy viejito que traía estos cuentos. El libro se llama, igual que la reedición que hizo el libro, la editorial Zorro Rojo, la que les estaba mencionando al inicio de la emisión. El libro se llama El pájaro de fuego y otros cuentos rusos, u otros cuentos simplemente. Y ese libro traía ese cuento más otros 3 o 4 cuentos, no recuerdo muy bien. Y todos los cuentos son de este estilo. Entonces era como les decía, son como cuentos de los hermanos Grimm o cuentos de Andersen en versión rusa. Entonces a mí me gustaba mucho porque pues cuando yo era pequeño ese libro me lo leí muchas veces, porque era el único libro de cuentos en el que los protagonistas se llamaban como yo. O sea, no sé si no lo sepan, y esto no estoy seguro de eso, porque creo que es más como rumores populares, pero pues creo que sí tiene algo de sentido. Y es que en Rusia Iván es como el Juan de otros sitios. Entonces, si los cuentos como Juanito y las habichuelas mágicas hubiera sido en Rusia, se llamaría Iván y las habichuelas mágicas. Es como el nombre predeterminado para ponerle a cualquier personaje en una fábula, en un cuento, en una historieta de este tipo. Entonces todos los personajes, la mayoría de personajes masculinos y no solo los personajes, sino el héroe del cuento,
se llama Iván en esos cuentos. Entonces a mí me encantaban porque eran los libros en los que el personaje principal se llamaba igual que yo y pues me gustaba mucho leérmelos. Y el libro me gustaba mucho porque traía unas ilustraciones muy bonitas de los cuentos. Entonces era como un libro para niños, como, sí, como los cuentos tradicionales para niños. Entonces las ilustraciones eran así enormes y el pájaro de fuego se veía imponente. Hagan de cuenta, un fénix, pero completamente dorado y gigante. Era muy bonito. El lobo del cuento también no es un lobo común y corriente, el lobo era una vaina gigante. Hagan de cuenta el lobo del Ragnarok, es un lobo gigante, grandísimo. Y me gustaba esos cuentos que, a pesar de que hay magia y hay, pues como se pudieron dar cuenta, algo que es muy común en los cuentos tradicionales y es animales antropomórficos, animales que hablan, situaciones mágicas que ocurren. A mí en esa época, pues que era tan niño, para mí era impresionante ver cuentos en los que moría gente, por ejemplo, o en los que pasaban cosas que se mezclaban un poco con el terror, porque pues acostumbraba a ver Disney, pues en Disney, no sé, lo más terrorífico que uno se encontrará será Úrsula y de pronto la muerte de Mufasa y ya, o sea, no son cuentos así como terroríficos o con muerte involucrada. Entonces para mí era muy impresionante eso en esa época. Y me gustaban mucho porque era una... La cultura, se notan muchas distinciones, muchas diferencias en la cultura y en la tradición rusa también. Había muchas Ujú. palabras que yo no entendía, por ejemplo. Esa expresión que dice uno de los zares que esto no lo haría ni un mujik, es porque los mujiks son campesinos. Es la palabra para decir campesino en ruso. Son como sí, como los más humildes del pueblo. Entonces eso como que me incitaba a buscar cosas, a averiguar. Yo no tenía ni idea que era un zar, por ejemplo, entonces también me tocaba mirar a ver qué diablos era eso de un zar y un zarevich. Entonces fueron cuentos con los que disfruté mucho y me gustaban mucho averiguar más allá de lo que decía el cuento. No, espectacular. Además que yo creo que el tema, bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por tu lectura. Y sí, creo que y de hecho creo que no habíamos hablado de estos cuentos populares, ¿no? Y su tarea como en ese proceso en el que uno está conociendo el mundo y me parecen increíblemente valiosos porque lo que tú dices, esto funciona también para conocer la forma de ver el mundo de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que aquí hubiera sido un lobo el personaje estrella, ¿no? Ujú. Que no salió, pues sí, en un principio sí nos mostró crueldad cuando se comió el caballo, pero es que el Zarevich sabía que si iba por ahí Ujú. le iba a pasar algo, entonces no sé, en algún punto me imaginé como no, bueno, va a coger por la mitad porque él debe ser el personaje ecuánime pues es nuestro héroe. Me imaginé en algún momento que pues iba a salir con algo así, pero pues es bastante refrescante, por así decirlo. También encontrar un personaje así, ¿no? Que tiene sus falencias. Casi me da un paro cuando lo matan, como así. Esto no era un cuento para niños. Pero sí, bueno, digamos que tiene su enseñanza y todo. También, obviamente, hay un componente mm, aleccionador, pero sí, me encanta el tema de que esto nos hace conocer un poco más de otras culturas, ¿no? Lo que son los mitos, los cuentos populares, su papel valioso, me parece, es conocer esas realidades, ¿no? Que uno puede ver o contrastar de pronto algunos significados
eh, por ejemplo, acá pues en los cuentos que nosotros conocemos, o en lo que tú dices, en los cuentos Disney, pues el lobo siempre es el malo, ¿no? Ujú. Eh, entonces acá pues vemos un personaje súper top que se llevó el cuento literalmente en su lomo, y no necesariamente tiene que ser el malo. Y también pues vemos lo que tú dices también, ese tema de que a pesar de que es un cuento para niños, pues viene con elementos así fuertes como la muerte, la traición, los hermanos mayores. Terrible, terrible me parece. Siempre contra los menores, no, no me parece. Entonces, sí, me parece muy bueno. De hecho, me acuerdo también, creo acordarme que cuando revisamos estos cuentos alguna vez, estaba también el de Basilisa, que también es la historia de esta chica así súper poderosa y también tiene un viaje parecido y esto. Y al final, pues es curioso que pues el pájaro de fuego es la motivación principal, pero pues tras su consecución, pues vemos todo el viaje de este personaje, ¿no? Ujú. Sí, a mí me gusta mucho eso, retomando lo que mencionabas de la presencia del lobo y eso. Sí, es algo que tienen estos cuentos y que me gustaba mucho porque no son ni los animales ni los personajes tradicionales que uno se encuentra. Uno siempre Mm. piensa, además que nosotros, por lo menos en Colombia, no sé si en otros países de Latinoamérica, si nos ven de otros países de Latinoamérica, eh, no sé cómo les habrá pasado a ustedes, pero uno viene a conocer como cuentos autóctonos o cuentos de su propia cultura mucho tiempo después. O sea, los primeros cuentos que uno conoce son de caballeros, de castillos, de cosas muy europeas. Entonces hay dragones, hay princesas monas, rubias, de pelo larguísimo. El caballero es un mono ojiazul altísimo con armadura y espada. Y esas son Ujú. cosas con las que uno, pues, por ejemplo, como latinoamericano, pues uno no, como que no se relaciona mucho con eso porque si acaso aquí en Bogotá el castillo marroquín y eso, o las murallas de Cartagena y eso, es como lo más cercano que uno tiene a esas cosas. Pero no hay no hay como una cercanía con esos temas. Entonces, aquí tampoco porque pues es una cultura rusa, es una cultura muy distinta a la nuestra, pero es precisamente lo que tú decías, es cómo esas distintas culturas ven situaciones similares, porque aquí también tenemos caballeros, tenemos los zares son los gobernantes y uno se los imagina como, sí, como un caballero medieval común y corriente, pero los escenarios son completamente distintos. Tenemos bosques gigantes, tenemos el pájaro de fuego, tenemos un lobo que es el acompañante del protagonista. En el cuento de Basilisa aparecen, hay relación con sapos, con ranas. Se presentan unos ambientes como muy de tundra, como muy de unos bosques gigantes. Entonces, ese acercamiento que uno puede tener con esa cultura me parece muy bonito a través de estos cuentos y ver que se pueden hacer cosas de otra manera. Entonces, yo pensaba, pues, cómo sería eso a una manera autóctona, de la misma manera que veíamos, por ejemplo, cuando leímos los cuentos el cuento de Laura de ciencia ficción colombiana, que también son cosas por las que uno se acerca como por cuestiones muy extranjeras, pues bonito imaginarse eso desde el punto de vista local. Entonces, pues aquí en Colombia tenemos un montón de leyendas y de cuentos de espantos y todo eso, que es una cultura muy rica, pero sería chévere que también a uno le pusieran o le acercaran más esos cuentos para conocer esa cultura, porque como tú dices, son un medio de apropiación de la cultura y, y creo que se puede sacar mucho de ahí. Ay, qué bonito es también ver esos contrastes, ¿no? Y cómo, porque bueno, en esos cuentos, dada el carácter popular que tiene, pues está metida toda la carga significativa de, de una cultura. Entonces es de rescatar.
Y además, pues que no, yo creería que no hay edad para estos cuentos, ¿no? O sea, para acercarse de pronto a este tipo de materiales, porque además también pensaría, es muy importante tener en cuenta, bueno, lo que tú dices, cómo o cuáles son esos significantes que están teniendo pues los niños, los jóvenes. Entonces siempre creo que, o bueno, yo soy una devota de la literatura eh, juvenil, porque pues me parece que ahí es donde están naciendo los lectores, ¿no? Y no solamente de libros, estamos hablando de materiales y por ejemplo, esta historia que acabaste de leer, pues tiene también, bueno, no es la misma historia, pero se relaciona también con El pájaro de fuego de Stravinsky, ¿no? Que es un Ujú. ballet súper conocido. No es exactamente la misma historia, pero sí tiene los elementos. Ahí también está Iván, ahí también está el viaje, bueno, ahí hay unas princesas y toda una, una aventura que tienen que vivir. Pero sí, digamos que estas historias realmente tienen eco en la cultura y no se quedan ahí, sino que están arraigadas y pues uno se puede acercar a esto, pensaría que en cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso vemos también las compilaciones de, no sé, los cuentos de Grimm, que eso nunca como que pasa de moda Ujú. y creo que es precisamente por eso, ¿no? Por su función también de reforzar bueno, lo que mencionaba de la función educativa también, pero pues también es como mantener esos valores, ¿no? Entonces es bastante bonito ver tanto las historias que, bueno, en un punto nos pueden parecer como muy sencillas, pero pues como les digo, yo no me esperaba que mataran al Zarevich Iván. Sí, uno se puede esperar de pronto un elemento mágico, esto, bueno, uno en algún punto dice como no, esto no puede terminar así, pero sí son cosas que creo que son importantes y creo que conocerlas pues le da a uno como riqueza y hasta tema de conversación, ¿no? Uno puede llegar a cualquier reunión y oigan, si saben que el pájaro de fuego y el Zarevi. Ya, yo te quería preguntar, porque ahora ya leyéndolo de grande, yo había vuelto a leer estos cuentos hace relativamente poco, pero pues no habíamos pasado por los talleres de escritura creativa que hemos tenido, no habíamos pasado por un montón de conversaciones y de charlas y de vivencias que hemos tenido en estos últimos años. Entonces había una cosa que yo creo que en mi interior sí, de manera tal vez un poco inconsciente había captado, pero ahora que lo volví a leer y ahora en este espacio me di un poco más de cuenta de eso y te quería preguntar qué opinas de eso a la hora de precisamente hacer cuentos infantiles como para transmitir una idea o para transmitir ya sea algo aleccionador o algo cultural o lo que sea. Y es esa estructura de tercios que se maneja a lo largo de todo el cuento y que no es algo solo del pájaro de fuego, sino que también podemos ver en otros cuentos de estos populares rusos de los que les contábamos. Y que es una estructura que también se ve en cuentos de otro tipo. Por ejemplo, los tres hermanos, o Cenicienta y sus dos hermanastras, o como esa narración de a tres personas. Y aquí Mm, también tenemos una narración de tres momentos. Tenemos el momento del robo del pájaro, el momento del robo del caballo, el momento del robo de la princesa. Y a pesar de que uno sabe, o sea, a mí me da un poco de risa y creo que lo notaron porque uno sabe que este man la va a volver a embarrar. O sea, él no puede quedarse quieto y la va a embarrar, no le va a hacer caso al lobo y va a pasar algo. Uno ya sabe eso es completamente predecible y uno sabe para dónde va la historia porque en los tres momentos es prácticamente idéntica hasta cuando el lobo rompe con la secuencia. Pero igual eso no deja como de maravillar y no deja de no pierde esa sensación de
quiero saber qué pasa. O sea, uno sabe que el man la va a embarrar, pero uno como que quiere saber cómo la va a embarrar ahora en este caso, qué es lo que va a hacer para embarrarla con este nuevo caso. Entonces quería preguntarte, ¿tú cómo ves a nivel creativo o a nivel de transmisión de historia esas estructuras de tercios que vimos en este cuento? Uf, bueno, sí, además que apunte sobre eso. Bueno, a mí me pasa mucho y es como, ok, bueno, la vas a embarrar, me da rabia, y es como, pero en serio, pero también tengamos en cuenta que si todos nuestros personajes o todos estos héroes, heroínas, pues cumplieran con las misiones que llevan, pues realmente no habría historia, ¿no? Porque pues si él hubiera hecho lo que le dijo el lobo en la primera estación, pues coge el pájaro de fuego y se devuelve y ya no tenemos el resto de la historia, ¿no? Entonces, sí, sí da un poco de rabia. De hecho, sobre eso, pues es interesante, bueno, digamos que en esta estructura que es como popular y también obviamente está dirigida principalmente a un público infantil, en el que se resalta eso, ¿no? Como que hey, si eres desobediente, mira todo lo que te va a pasar. Eh, ya digamos a nivel de otras narrativas, digamos que eso yo siento que hay que usarlo con cuidado, porque pues sí tampoco hay que hacer caer a los personajes en las malas decisiones, ¿no? Siempre, porque hay decisiones que hacen avanzar la trama, creo yo, pero pues hay otras que sencillamente también por inexperiencia o por algunos otros factores pues hacen de pronto estancar las historias, ¿no? O las hacen ir de pronto por donde no es y bueno, y al lector, al espectador, pues eso yo siento que da mucha rabia y uno dice, pero ¿por qué este personaje está haciendo esto? Si no debería hacerlo, si ya le dijeron, si, bueno, entonces eso por ese lado. Y sí, es supremamente interesante el tema del uso de estos tres personajes. De pronto, por ejemplo, vemos historias en las que, bueno, yo conocía de pronto eh, una donde había, no me acuerdo si te la conté alguna vez, que eran unas hermanas que son tres y una tiene tres ojos, la otra tiene un ojo y la otra tiene dos, algo así. Y bueno, entonces hay una trama ahí porque la que tiene los dos ojos, pues se quiere escapar de la casa y canta una canción, pero se equivoca con el tema de que una de sus hermanas tiene tres y la otra solo tiene uno, entonces creo que duerme a la que tiene uno, pero la otra se le queda uno despierto, bueno, algo así. Pero sí, bueno, yo esperaba que en este cuento de pronto hubiera alguna referencia al carácter de los otros dos. De pronto, bueno, sí tenemos a Iván, nuestro protagonista, pero no esperaba que los dos hermanos fueran enteramente villanos, ¿no? Y además, en la repartición que se hicieron al final, pues también uno, o bueno, yo pensé en algún momento como, bueno, pero ¿por qué lo mataban si en algún punto pudieron haberse repartido las cosas, ¿no? Entonces, alguien se queda con el pájaro, alguien se queda con el caballo y alguien se queda con la chica, ¿no? Aunque bueno, ese tema de la chica sí, digamos que obviamente se reevaluará, pero pues bueno, a ojos de una tradición y esto, pues bueno, es entendible. Pero sí, es curioso el tema de que tenemos tres hermanos, pero pues dos son completamente villanos y pues solo uno el héroe. Igual también hay un paralelo ahí con lo de los tres caminos, ¿no? Que, que es bastante interesante lo que te decía, yo en algún punto esperaba que él dijera como, no, bueno, o me sacrifico yo o me voy por el de la mitad, que nadie se va a morir y bueno, que hubiera sido una decisión que de pronto nos llevaba a conocer un poco más su carácter de héroe, pero creo que también digamos, la magia de su personaje o bueno, el hecho que hace avanzar su historia, pues es que no obedece. Entonces, pues creo que también ahí hay como un paralelo. Entonces sí, es muy interesante porque usualmente esa estructura de tres es
para contrastar ciertas actitudes, ciertas características, pero sí, en este, pues no vemos que son dos villanos aunque bueno, al final no nos dicen qué pasó con el segundo hermano, ¿no? Que pues el mayor pues, se casó con la princesa y esto, pero pues el otro ni idea, ¿no? Digamos que bueno, sí, los castigaron a los dos, Sí. pero pues sí, el otro no, el segundo como que no tuvo como mayor papel en esa trama, pero sí es bastante interesante cómo se usa esto. Yo pensaría que es principalmente para contrastar de pronto personalidades, para que uno cuando lee esas historias pues se pueda identificar como con ciertas actitudes, ¿no? De pronto sí, alguno, no sé si de pronto el segundo hermano era como neutral en la situación, pero pues igual estuvo de acuerdo con el tema de matar a su hermano. Entonces sí, creo que es principalmente un recurso para contrastar, ¿no? Y también en el caso de decisiones, porque, por ejemplo, hay estructuras también donde, o bueno, cuentos famosos que también usan esa estructura, también es para dar como profundidad a los personajes, ¿no? Ahí cuando Iván se enfrenta a los tres caminos, pues ya sabemos, tenemos mucha información de él, sin necesidad de pronto de que nos lo expliquen pues largamente, sino que va como con las acciones, y creo que eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Sí, yo estaba pensando en otras instancias en las que se ven esas estructuras y pues que de hecho sí, los teóricos del storytelling tienen, eso es como una regla del storytelling, todo se cuenta mejor de a tres. Ujú. Y creo que es William McKee el que tiene eso en uno de sus libros de cómo hacer storytelling. Y sí, es una estructura que se repite mucho y además de las ocasiones que tú mencionabas, uno también la puede ver en otras instancias. Me acuerdo una película que vimos hace poquito, la del Mercader de Venecia, en la cual la historia avanza precisamente porque hay tres cofres Ujú. y cada uno de esos cofres ofrece información que hace que la historia se mueva. Y también es una estructura muy usada en cuestiones aleccionadoras. Me acuerdo, por ejemplo, de las parábolas en la Biblia del hijo pródigo y de la semilla que cae en tres terrenos diferentes. Una semilla que cae en la piedra, una semilla que cae como en un terreno medio arenoso, medio como turbulento, y una que sí es la que florece, que cae en un terreno fértil. Entonces son como es como la mejor manera o la mejor estrategia desde el punto de vista de la narración de las historias para hacer esos contrastes que mencionas y también para como darle un punch a la historia, uno espera que en la primera se logre y no, en la primera falló, la segunda uno está como con la duda y baila, no, falta un pedacito y es hasta en la tercera en la que sucede, en la que se desenvuelve, se acaba de desarrollar la historia. Entonces me parece bonito que aparezca en este tipo de historias tan explícitamente, porque como hemos estado hablando son historias para niños, entonces pueden ser también una oportunidad para incentivar como ese espectro creador en un niño, como decirle, oiga, si te gusta escribir, si te gusta contar historias, pues fíjate cómo está contada esta historia, que es de una manera muy explícita el uso de esos tercios y, y pues, ¿por qué no empezar a nutrir esa faceta escritora si al niño o a la niña le gusta ese tema? Entonces me parece bonito que en estos cuentos tan sencillos, tan simples, se vean esas estructuras y se vea como la utilidad de las mismas, que es que la historia pues tenga un desarrollo, no quisiera decir adecuado, pero de pronto un desarrollo como agradable a la vista, como agradable al lector, que uno sepa que a pesar de que sea una estructura trillada y que uno ya sabe, en la tercera todo se resuelve, igual da espacio para la sorpresa, da espacio para ver cómo la usa el autor, cómo la usa la narración para contarnos esa historia que nos está contando. Total, además, si te fijas también, el viaje de vuelta
pues también va en esos tres momentos, ¿no? Pasan por los mismos tres sitios Ujú. y se desarrolla, es decir, no dejan no hay un elemento que sobre. Entonces, como que bueno, de ida vamos por los tres reinos y de vuelta también, siempre pues también con el carácter del Zarevich, ¿no? Entonces como que, ay, no, pero ahora me quedé, sí, me voy a llevar el caballo, pero pues no, yo quiero a la princesa. Y el lobo ahí, como, ah, bueno, no, listo, todo bien. Entonces sí, digamos que es una estructura redonda. También pues sabemos que hay, bueno, circular en realidad, porque la historia empieza, perdóname, termina donde empezó. Entonces, bueno, esa es circular, pero pues ya digamos que más adelante, con más ejemplos, pues podemos hablar de las otras. Pero sí, es una forma de contar historias y sí, qué bonito al final. Pues uno, no sé, yo siento que estos cuentos a uno lo hacen quedar pues como con una sonrisa y sea la edad que tengas, pues te recuerda de pronto alguna que otra lección de actitud, ¿no? Ujú. Sí, total. Mm. Entonces, no, pues pues nuevamente muchísimas gracias. Para las personas que nos ven, cuéntenos cuál es ese cuento que les agradó, que llevan en su corazón, que leyeron desde siempre y como que sí, les ha marcado la vida. Nos lo pueden contar en cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerden, estamos acá en vivo en Twitch de lunes a viernes. Si quieren saber cuándo estamos en vivo, nos pueden darle el corazoncito que ven ahí y el sistema les va a indicar cuándo iniciamos emisión, pero también pueden contarnos esa historia que los marcó en nuestra comunidad de Facebook o en nuestro perfil de Instagram, donde también les vamos a estar haciendo algunas preguntas en nuestras historias o en nuestro Twitter. Ahí van a encontrar pues fragmentos de las historias que estamos leyendo. Espero que les haya gustado esta lectura y que se lleven una sonrisa pues para el fin de semana. Ahí de entrada pues les presento excusas porque estamos un poquito atrasados con la publicación de los videos en YouTube, pero esta semana, este fin de semana nos ponemos al día. Iván, muchísimas gracias nuevamente, no sé si quieras agregar algo más. No, gracias a ti, gracias a las personas que nos ven en el envío y que nos acompañan siempre en estas lecturas y también a las personas que nos ven a través de YouTube, invitarlas e invitarlos a que nos sigan en Twitch para poder participar en vivo y en directo de la conversación. O si quieren contarnos, responder las preguntas que aquí hacemos, lo pueden responder ahí en los comentarios de YouTube. También estamos muy pendientes de todo eso. Muchas gracias por el espacio de nuevo, Cata. Y pues nada, los esperamos la próxima semana con una nueva semana de lecturas en uno de cada estantería en vivo. Claro que sí, nos vemos en las estanterías. Un muy feliz fin de semana para todos. Chao, Hasta luego. chao, que estén muy bien.